porque vamos a hablar de los niños y los adolescentes que hoy día nos sacan canas verdes porque cómo manejamos la frustración de los niños, la frustración de los adolescentes. ¿Cómo hacemos que entiendan que de repente no se puede tener todo, que no se les va a entregar todo y que hay que aprender construyendo un futuro, una vida, a veces con cosas ingratas, a veces con cosas que no quieren, pero hay que entregarles esas herramientas. Y para eso estoy con Francisca Sáez, física de formación, pero directora ejecutiva de Fundación Eventuras. Eventuras. Sí. Mira. ¿Cómo estás tú, Francisca? Bien, ¿y tú? Bien, gracias por acompañarnos acá en Sintonizados. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. No, gracias. Oye, es que bueno, cuando hablamos de los niños, de los adolescentes frustrados, es como pan nuestro cada día hoy día. Sí, muy difícil. Cada vez lo vemos más, o sea, las cifras en violencia escolar están terribles, los padres también, muchas veces se ve ese reclamo y esa pedida de auxilio dentro del mismo contexto escolar. Así que, nada, hay que hacernos cargo. De todas maneras, de hecho, entendiendo que este 1 de julio entra en vigencia la ley 21.809, para los que no la conocen, esta ley tiene que ver con la convivencia escolar, donde se obligará a los establecimientos a implementar programas de bienestar socioemocional desde tercero básico a tercero medio. Y la idea es llegar a un contexto donde vimos el 2025 cosas bastante complejas, denuncias por convivencia escolar. De hecho, los casos en nuestro país alcanzaron más de 17.000, casi 100 casos, donde muestra una cifra que ha aumentado estos últimos 4 años, donde el bullying, la violencia, y no solamente con sus pares, sino que también con las autoridades de los colegios, ha ido increciendo. ¿Cómo manejamos la frustración? Porque no es un momento, no, la frustración con los niños y adolescentes no se maneja en el minuto que se presenta, sino que se construye desde cuando son guaguitas. ¿Qué estamos haciendo mal? Que nos estamos equivocando tanto y hoy día tenemos niños tan frustrados que no saben manejar esa frustración. Sí, de partida, bueno, uno tiene que empezar a entender la frustración como una emoción natural, claro, que vivimos todos, que finalmente es una señal de alerta de que algo está pasando. Y la frustración, si la miramos desde otro ángulo, podemos entenderla como una emoción muy bonita, porque parte desde la ilusión de que queremos que algo funcione, de que queremos que algo nos resulte bien. Y cuando eso no pasa, efectivamente nacen estas conductas que no queremos ver, que son la violencia, la irritabilidad, o en muchos casos también los niños se aíslan, etc. Y ahí, como tú bien decías, efectivamente, cuando la emoción está en su pic, ya no hay nada que hacer. No. O sea, pasamos un umbral en el que la reacción de los adultos es súper como vaga, o sea, no podemos hacer mucho. Lo que sí podemos hacer es prevención. Entonces, cuando el niño no está en la emoción, cuando no está entrando a este pic emocional, sí podemos enseñarle estrategias de autorregulación emocional. Y es ahí donde está la clave, porque muchas veces pasa a nosotros como adultos que no fuimos enseñados en autorregulación emocional, que no sabemos qué hacer, no sabemos cómo ayudar a este niño. O sea, no fuimos como educados con nuestras emociones, como hacernos cargo de nuestras emociones y empezar a distinguirlas, pero claramente yo me acuerdo cuando chica, anda a frustrarte y hacerle una pataleta a tu mamá, a tu papá. Claro. Porque, o sea, ni te miraban, o sea, y ni se te ocurría llegar a pensar en hacerle una pataleta y ponerte violento y responderle algo. O sea, yo a mi papá le llegaba a responder y me miraba nomás. Sí. Y yo sabía que estaba en peligro de vida en ese minuto. O sea, por sobrevivencia sabía que tenía que comportarme de la forma y las reglas que imponían en la casa, cosa que hoy día no pasa. Nos sensibilizamos tanto quizás hacia el lado de las emociones que nos perdimos con la estructura, ¿o me equivoco? Sí, no te equivocas. Ya. Sí. Sí, ya. Lo que pasa es que los adultos, o sea, los niños son los mismos de antes. Lo que ha cambiado es el contexto en el que están. Claro. O sea, no hemos evolucionado de aquí a 20 años atrás, 15 años atrás. Lo que ha pasado es que el contexto de esos niños ha cambiado. Es decir, nosotros venimos de una generación en que la cultura del esfuerzo primaba. O sea, totalmente. Como la meritocracia. Totalmente. Sí. Nuestros niños hoy día no vienen tanto de esa cultura y está primando más una cultura donde tienen todo inmediato, donde las cosas son más fáciles de obtener, donde la información está al alcance de la mano, todo pasa mucho más rápido. Y como adultos hemos quizás cometido el error de tratar de proveer
lo que nosotros no tuvimos, las carencias que nosotros no tuvimos, Claro. Y ahí hemos flexibilizado y obviamente se suma que viene una pérdida importante en la confianza de las autoridades, o sea, no solamente de niño a padre, sino que también de niño o del mismo padre hacia el colegio. Y eso sí se modela en la casa, o sea, cuando el papá dice, pucha, esta profesora que no te pesca, que yo creo que no hace bien su trabajo, el niño escucha eso y aprende, Claro. y es lo peor que le podemos hacer. Claro, y lo repite lamentablemente y nosotros como que lo sobreprotegemos porque en vez de lidiar con ese niño que no está aprendiendo porque quizá está no tomando atención, quizás no está haciendo sus deberes en la clase, vamos y le echamos la culpa a los profesores. Entonces siempre estamos externalizando las culpas también y no haciéndonos cargo de las culpas propias. Exacto, sí. Hay un experimento que a mí me gusta mucho, que es un experimento que se hizo en 1000 personas, que Ya. las estuvieron desde que nacieron hasta que tenían 32 años. Ah, un experimento largo. Un experimento Sí. largo, sí. Se publicó el 2011. Y lo que encontraron es que las personas que sí tenían herramientas de autorregulación emocional, que podían regular emociones tan difíciles como la frustración, tenían mejores resultados académicos en la vida, lograban un mejor estatus socioeconómico, tenían mejor salud en general. Entonces, yo creo que lo importante que hoy día tenemos que entender es que no ayudar al niño a no autorregularse o no proveer de esa corregulación en las etapas tempranas es un daño para toda su vida. Es que lo hablamos, porque lamentablemente esto lo empezamos a construir desde que el niño nace. Yo siempre a mi hija le dije, y en algún minuto de cuando estaba embarazada, leí un libro donde salía, bueno, cómo empezar a educar, en qué cosas poner atención y todo. Y me acuerdo muy bien al final el ejemplo en la mesa, que yo siempre lo cuento cuando hablamos estos temas acá en la radio, que no es culpa la mesa, sino que es culpa al final de que nunca se dio cuenta que estuviese ahí. ¿Y por qué lo digo? Porque uno siempre, generalmente, o bueno, ocasionalmente no creo, pero lo hacemos en realidad. El niño es guagua, tiene 1 año. Se pega con la punta de la mesa y el cabro chico llora, se le duele, por supuesto, se frustra, la mesa le interrumpe quizás lo que él iba a hacer y más encima ese contacto le dolió físicamente y uno que va le pega a la mesa, tonta mesa, que no te preocupes, mira, tonta mesa como castigo a la mesa. Pero en realidad es una súper mala forma de educar porque tú le estás diciendo al niño que la culpa de su dolor es de otro, cuando él debería haberse dado cuenta que la mesa estaba ahí. Y va a tener que recibir ese dolor o ese conchazo hasta que se dé cuenta que ese obstáculo es parte de su entorno. Entonces, en realidad, en vez de decirle tonta mesa, decirle, no sé, Gastoncito, pongámosle un nombre ficticio. La mesa estaba ahí, tienes que tener más cuidado para la próxima. Mira la mesa, porque si seguimos externalizando las culpas, claramente nunca se van a hacer cargo de sus responsabilidades. Mirar, poner atención, sortear el espacio, y no solamente físico, sino que también psicológico, social. Entonces, la importancia de cómo les vamos dando las primeras bases, ¿o no, Francisca? Sí, súper clave que mencionaras esto, porque efectivamente la frustración parte o la conducta frente a una emoción parte desde que el niño nace. Claro. Y desde que el niño nace hasta que tiene 4 o 5 años, biológicamente está más o menos imposibilitado a regular sus emociones y depende totalmente del adulto. O sea, Claro. es como si estuviera enchufado al adulto. Se autorregula a partir de lo que el adulto puede autorregularse a sí mismo. Entre los 5 y los 12 años, antes de la preadolescencia, el niño empieza a integrar esa competencia de autorregulación. Y ahí es clave que les enseñemos de manera sistemática, de manera amorosa, a qué significa una emoción, la alfabetización emocional. ¿Cómo lo hacemos eso? Uno puede partir nombrando la emoción. Por ejemplo, lo que dijiste tú de Gastón. Supongamos que Gastón se pegó y mucho más que dolor quizás sintió miedo. Claro. Y uno le dice, Gastón, entiendo que te hayas asustado por esto que pasó. Uno le empieza a asociar lo que le está pasando con una palabra, con una sensación. Y entiendo que ahora estés angustiado porque no sabes qué hacer con esta emoción. Y desde esa manera los papás podemos ir, en el fondo, enseñándoles cómo se autorregula una emoción. Y después, algo que es súper relevante es como nosotros los adultos modelamos esa regulación a la emoción. Por ejemplo, tú después te pegas en la mano. Dices como, ay, que me dolió. Bueno, me voy a sobar un poquito a ver si se me pasa. A ver si se me pasa, claro. Y bueno, el ejemplo, si al final el ejemplo es tan importante. ¿Cómo podemos hacer ciertas como ejercicios con nuestros niños antes de que tengamos que enfrentarnos a la adolescencia o un niño ya muy
frustrado que lamentablemente opta por actos violentos o palabras inadecuadas cuando ya está descontrolado. Sí, en general lo que dice la evidencia es que se requieren al menos 4 pilares para poder fortalecer estas herramientas de autorregulación. Lo primero es enseñarlo de manera explícita, que los niños aprendan de manera sistemática qué hacer si me siento frustrado, qué hacer si alguien me está insistiendo en hacer algo que yo no quiero hacer, qué hacer si alguien no me invita a jugar en recreo. Todo ese tipo de cosas se enseñan de manera explícita, o sea, en una clase o dentro como de la casa, tú le puedes decir como, Pedrito, hagamos esto en el caso que pase esto. Entonces... ¿sirve ese tipo de ejercicio ficticio? Sí. Así como, oye, si viene una compañera de curso y te tira el pelo y tú la verdad te molesta, ¿le devuelves con un tirón o le devuelves como diciendo, oye, ¿qué te crees tú de tirarme el pelo? Exacto, como juego de roles. Juego de roles, ya. Pero en la explicación, en la devolución, ¿le digo tirarle el pelo de vuelta o le digo, oye, párala? Cuando pasan porque, ese ojo, tipo... porque uno en la casa, muchos papás tú ves que dicen, bueno, si te empujó, empújalo más fuerte. Empújalo tú. Y da lo mismo que el profesor se dé cuenta. Yo voy a ir a hablar después con la rectora. Y tú decís, no, pues gallo, si así no es la cosa. No, porque al final, o sea, eso pasa todo el día y es parte del aprendizaje de los niños y tenemos un profesor saturado que al final no sabe qué hacer. Totalmente. Lo que podemos hacer es primero como hablar. O sea, nombrar, oye, hiciste esto, me siento así, no lo vuelvas a hacer. Poner límites. Enseñarle a los niños a poner límites. Y cuando eso escale o no funcione el poner límites, porque sabemos que en el contexto real muchas veces eso no funciona, ahí pedir ayuda. Pero en el fondo, cuando tú le dices al niño, tienes que pedir ayuda de inmediato, le estás diciendo de cierta manera, no sabes defender. Claro. Bueno, qué importante es eso de que también autogestione las cosas, como que tenga la capacidad de razonar diciendo, ok, estoy en un problema, esto me molesta, lo soluciono, tengo esta opción A, lo soluciono así. Sí. Y que aprendan a resolver problemas, porque yo creo que otro tema importante en la frustración de los niños, ya sabes para dónde voy, son que no saben solucionar problemas, pero problemas básicos. Mamá, mis zapatillas están sin cordones, no me las puedo poner, están malas, esto está pésimo, ¿dónde están mis zapatillas? Y empiezan a como volverse locos. Entonces, bueno, le sacaste tú los cordones porque se las pusiste al otro, vuelve a ponérselas. Sí. Y vuelve a ponérselas sin preguntar. Como que piénsalo, es una cosa súper rara porque todo lo depositan hacia afuera y después pueden llegar a pensar en la solución, pero no lo autogestionen inmediatamente ellos. Claro. Y esa es parte de por qué existen y por qué queremos enseñar habilidades socioemocionales en el mundo. O sea, la evidencia dice por qué enseñarlas en el fondo. Y es porque si tú le preguntas a un papá, ¿qué quieres que sea tu hijo cuando grande? Es que tenga la capacidad de que haga lo que haga, pueda ser feliz. Eso es lo que más se repite. Entonces tú decís como... Bueno, entonces hay que darles autonomía a los niños, autonomía para regularse a sí mismos, para resolver sus problemas, para resolver conflictos sociales, para ser amigos, que es tan importante, o para cosas tan básicas o cosas tan primordiales como poner atención, saber escuchar. Todo ese tipo de cosas necesitan ser enseñadas. Uno piensa que vienen como medio por default en las personas y la verdad es que no. Algunos tuvieron el privilegio de ver ese modelo en sus padres y poder replicarlo, pero hay muchos niños que hoy día no. O sea, de las 17.000 denuncias que tú mencionaste, 3/4 son por convivencia. O sea, impactante, porque es que lamentablemente los papás también trabajamos todo el día, estamos ya entrando y saliendo a la casa y yo te juro que entiendo, pero por otra parte entiendo también que cuando uno decide tener hijos y familia, tiene que hacer este sacrificio, que es más encima un sacrificio que termina, porque después los niños se van de la casa, bueno, esperamos que se casen o hagan su vida o que decidan independizarse, pero no es no es como una sentencia cadena perpetua. Sí. Pero hay que asumir el ser humano que estamos criando y cómo lo empezamos a moldear. Pero yo sí creo que hay un problema grande con los niños y que tiene que ver con la frustración, es la resolución de problemas. Totalmente. Que nos cuesta, y nos cuesta como papás también entenderlo, porque de repente, mamá, tengo el cordón desabrochado. Y le enseñaste, llevas medio año enseñándole cómo abrocharse los cordones. Sí. Y vas y te agachas y como mamá amorosa, le dejas una rosita preciosa. Claro. Y hace que se vea súper linda su zapatilla. Sí. Y casi le hay un besito ahí. Y ahí como adultos tenemos que entender que eso no es enseñar. No, lamentablemente no estamos enseñándole ahí. Tiene que aprender, aunque le quede mal atado. Aunque se demore más. Aunque se demore más y aunque esté parando cada 5 segundos a amarrarse el zapato, hay que enseñarle a amarrarse el zapato. Claro. Sí, al final, y es también lo que nosotros le enseñamos a los profes. Tú no tienes que resolver el conflicto, no te tienes que hacer cargo del conflicto que tienen ellos. Tú tienes que ser un gestionador, un guía para que ellos mismos resuelvan los conflictos. Y en la casa es exactamente lo mismo. Pero ¿cómo lo podrían hacer? Por ejemplo, ya 2 niños en una sala de clases peleándose. ¿Qué hace un profesor ahí?
dependiendo si está en clases o no, en el fondo el profesor dice como, a ver, paremos un poco. Como, ¿qué está pasando? Le pregunta a cada uno su postura, que definan el problema, cuál es su postura y cómo resolverían el problema. Eso es como seguir pasos concretos de resolución de conflictos, tener un protocolo para resolver conflictos. Yo sé que suena quizás demasiado estructurado y probablemente en la casa... De hecho, te voy a decir que no, porque uno que viene criado de hace mucho más tiempo que tú, papá suizo, así que comprenderás que en mi casa era regla, pero absoluta. Sí. Pero yo me acuerdo que todo era mucho más regludo. O sea, sin opción, no estoy diciendo que está bien o está mal, pero por otra parte digo, bueno, quizás la construcción que a mí me dieron y que yo veo en mis pares también de mi generación que nos dieron, no había ni siquiera opción de repente de poder pensar en una rebelión interna en el hogar. Claro. O sea, no había revolución interna. Sí. O sea, no era posible, y si de repente levantáis la voz te quedáis, pero de verdad, no sé, todo el fin de, semana sin postre. Claro. Y quizás reflexionando cómo no volver a hacerlo. Sí. O sea, te mandaban a la cama de castigo. Hoy día me mandan a la cama y digo, ¡yujú! ¡Qué bueno! Sí. Y mando a la cama a mi hija y me dice, feliz, me voy a la cama. O sea, ni siquiera ese castigo sirve, que era el castigo de antes. Sí. Es que yo creo que las nuevas generaciones hemos malentendido la rutina y la norma. Yo creo que lo hemos visto con una connotación negativa y hemos dejado de entender qué es lo que un niño necesita. Claro. Ahí es súper clave lo que tú decías. O sea, en verdad uno necesita que sea más o menos regluda la vida de un niño, que tenga rutinas, porque el cerebro el cerebro de un niño que está saliendo a explorar el mundo está constantemente en incertidumbre. Entonces, bajar esa incertidumbre, bajarles el estrés, ayuda un montón, no solamente como para que se porten mejor, para que aprendan más también. Oye, es un tema súper entretenido, la verdad, para seguir abordando. Se nos hizo nada el tiempo, tengo que soltar el programa porque ya viene más acá en pauta. Pero, Francisca Sáez, te quiero agradecer de verdad por habernos traído este tema. Creo que es súper interesante, creo que a los papás nos cuesta un montón porque es mucho más fácil soltar. Ya, lo que queráis. O sea, cuando ya te molestan 50.000 veces con la misma pregunta. Estamos cansados también. Estamos cansados porque de verdad nos pasa que estamos perdidos. Y llega un minuto que tú dices, no sé qué hacer, no sé qué responderle. Yo la única cosa que te puedo decir es que es bien impactante también, uno va creciendo con los niños. Sí. Como yo te digo ya porque tengo una hija de 17 años y cuando yo miraba a los niños grandes decía, oye, es que lata los niños grandes, todos sus problemas, pero uno va creciendo con ellos y va entendiendo también cómo ir poniendo límites. Francisca Sáez, física de formación, pero directora también ejecutiva de Fundación Eventuras. Gracias por estar acá sintonizados. Gracias a ti. Gracias, nos dejaste ahí hartas cositas dando vuelta. Buenísimo.